Muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a entrar en un tema hermético, esotérico, místico, que le hemos puesto un título a esta conferencia. Lo del título es difícil, o sea, poner en una frase, un resumen, algo de lo que quieres hablar, es difícil. Hay veces, quizás que no, pero hay veces que es difícil, porque un título te da una amplitud y hace que las personas tengan, pues bueno, que cada uno diga, este tema me va a ir bien, porque van a hablar de esto, de aquello, de lo que yo necesito. Y a veces pues coges un tema y hablas de algo que también está bien, es algo que desconocías y de pronto te hace reflexionar. Porque lo más importante es la reflexión. Somos seres reflexivos. Somos seres que nos vemos en los demás, seres vivos. Y los seres vivos es desde un mineral, permitidme que diga que está vivo, hasta un sol, permitidme que diga que está vivo, pasando por planetas, por los animales, vegetales, etcétera, etcétera. El título es Saber vivir. Saber vivir. Saber vivir es un concepto muy amplio, porque abarca desde el mundo físico, saber vivir físicamente, hasta el mundo espiritual. Y a nosotros en este momento lo que nos atañe es hablar del saber vivir espiritualmente, desde una espiritualidad. Y de pronto se abre otro abanico de posibilidades de hablar desde muchos puntos de vista el saber vivir espiritual. Y claro, nosotros tocamos uno e intentamos que ese uno sea para todos aquellos que viven la vida desde un punto de vista místico, religioso, y permitirme que una la palabra hermético o esotérico, porque los hermetistas, los esoteristas, los ocultistas son religiosos y también son místicos. Faltaría más. Imaginaros una cruz, la cruz de los maravillosos destinos. El símbolo de la cruz es un símbolo universal. Es un símbolo que lo encontramos en casi todas las civilizaciones, digo casi todas, porque al menos en todas las que he conocido. Desde el mundo, desde la prehistoria hasta en el futuro. Pero hubo un ser, al menos el más conocido, quizás ha habido otros, pero permitidme que diga, hubo un ser humano, en que ese símbolo de la cruz le dio un significado que quizás, digo que quizás, porque no conozco todas las civilizaciones, hasta ese momento nadie le había entregado. Y le dio ese significado por algo, bueno, por muchas cosas, pero al menos a mí me parece que lo importante fue en que ese ser no solo utilizó la cruz, sino que ese ser se unió, se unificó con la cruz. Y vimos a un ser humano, permitidme que le diga ser humano, crucificado por una causa, yo no voy a decir religiosa, sino por una causa superior. Y que al estar crucificado dio un simbolismo a aquel madero atravesado, aquel madero en vertical atravesado por un horizontal.
abarcando, si me lo permitís, desde la cabeza a los pies, el tablero vertical, y abarcando, si me lo permitís, con sus brazos y sus manos y sus dedos, el tablero horizontal. Como diciéndonos, o al menos permitidme que yo lo interprete de esta manera, me encuentro en aquellos que viven en un camino vertical, ahí se encuentran mis pies, mi tronco y mi cabeza, pero para aquellos otros que no viven ese camino vertical, que viven en un camino horizontal, ahí se encuentran mis brazos y mis manos, porque también llego a ellos. Y ante esa reflexión, uno reflexiona que haga lo que uno haga, esté donde uno esté, lea lo que lea, haga los ejercicios espirituales que haga, crea lo que crea, allí está Él. Por lo que jamás podíamos criticar a nadie porque Él está allí. Hecha esta reflexión que se me ha ocurrido esta mañana, diría que uno de los seres, que hay más, evidentemente, pero que nos ha enseñado a saber vivir, es este ser, que nos dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y alguien podría añadir, y no lo confundamos, y sería vivir una vida en reflexión. Pero bueno, el saber vivir de hoy, de la conferencia de hoy, es la base de más tarde poder convivir. Es difícil convivir si no sabe vivir. Porque ¿cómo vas a compartir tu vida, no existencia, sino cómo vas a compartir tu vida si no la conoces, si no la perfeccionas, si no la aumentas? Entonces, si uno no sabe vivir, difícilmente puedes convivir. Entregarle a otro ser, humano o no humano, parte de tu vida. Porque convivir es eso. Es compartir tu vida. No tu tiempo, que también. No tu espacio, que también. No tus sentimientos, que también. Pero es compartir tu vida. Y la vida es lo más sagrado que poseemos. La existencia también. El cuerpo físico también. Pero la vida pertenece al alma, a la esencia. Entonces, cuando uno vive, vuelvo a decir, bajo mi pequeño punto de vista, cuando uno vive, es que está anímicamente actuando, actúa con el alma. Y el alma es divina y casi perfecta, porque perfecto solo es Dios. Y hay errores anímicos, faltaría más. Y de ello aprende el alma, claro está. Pero es entregar el alma o la porción del alma que la otra persona quiere compartir, entregarle el alma a la persona con la que, puedes decir, convivo con ella porque le entrego esa parte espiritual mía. Y si hablamos ya más allá de la persona, es el mundo, la familia, los amigos, la naturaleza, el universo y, ¿por qué no?, los desconocidos.
a los cuales también compartes parte de tu alma, aquellas que ellos quieren compartir contigo. Y tú compartes el alma de otros que también la quieren compartir. Y a eso se le diría, bajo mi punto de vista, convivir. Y uno cómo aprende a vivir para convivir. Uno de los fundamentos para aprender o a saber vivir es la rapidez, es la velocidad, la rapidez o la lentitud con lo que se hacen los actos. Actos o pensamientos y los sentimientos. Y veréis. Digo esto de la rapidez o la lentitud porque el sentido, no me voy a una facultad, me voy al sentido, muy esotérico, muy hermético, muy místico y muy profundo, pero quizás en mi lectura, en los libros que yo leo, poco reconocido, porque el sentido de la vista está muy reconocido en el mundo esotérico, el del tacto, el del olfato, el del oído. Pero evidentemente, el del tacto, el de sabor, el del gusto, no está tan reconocido. Y el sentido del sabor, el sentido del gusto, nos ayuda a saber vivir. Yo no digo que los demás sentidos y todas las grandes facultades que existen no ayuden a saber vivir, pero me he querido ir a este sentido, al sentido del gusto, al sentido del sabor. Porque el gusto nos enseña a saborear, efectivamente, la vida. Y para saborearla, la vida, hay que vivirla lentamente. Porque el sabor del gusto es lento. Hay que saborearlo. Hay que dejarlo dentro de la boca. Y entonces las pupilas gustativas nos entregan una información. Si no lo tragamos, poco sabor queda de ello. Y por eso hemos querido irnos al sabor del gusto, a saborear, al sentido del gusto, quería decir, a saborear, que nos enseña a saborear la vida. Y eso llega con una lentitud. Encontrar el sabor vida es necesario. Y uno es muy difícil explicar un sabor. Imaginaros que tuviéramos que explicar el sabor de una manzana. Yo creo, no sé, a lo mejor hay alguien que tiene un vocabulario tan extenso que es capaz de decirnos el sabor de la manzana y nos viene al gusto. Pero si no, es difícil, que alguien hablando a uno le llegue el sabor de la manzana. O una fotografía, si uno nunca ha mordido una manzana, una fotografía, ¿a qué sabe este fruto? Si tienes unas facultades anímicas extraordinarias, a lo mejor lo sabes, pero con los sentidos es algo difícil. Los sabores son un misterio maravilloso y se disuelven muy rápidamente, pero nos queda el sabor en el recuerdo, que no en la memoria, sino en el recuerdo. Sabéis que los hermetistas, lo del recuerdo lo tenemos como algo, vamos, importantísimo, el recuerdo de sí, el recuerdo de ser, la íntima recordación, etc. Entonces, de pronto, cuando uno ha saboreado
o degustado el sabor vida, te queda en el recuerdo. Por lo que lo puedes evocar nuevamente en cualquier momento. Y entonces, en ese momento, notas en tu paladar que estás viviendo. ¿Y cómo se consigue el sabor vida? Con lentitud. Y me vuelvo a ir, con reflexión. Reflexionando pensamientos, sucesos pasados o presentes, circunstancias, reflexionando, aprendiendo a meditar. Reflexionar y meditar, si no es lo mismo, son muy parecidas. No pensar, sino reflexionar, verse reflejado en aquello. Y cuando lo hacemos con lentitud, que lo de lentitud es algo que un día, cualquier día hablamos, ¿no? Porque si lentamente llegas antes a una conclusión que uno que va muy rápidamente, es que lo lento tampoco ha sido tan lento. Y lo rápido tampoco ha sido tan rápido. Y si uno es muy rápido, pero para llegar a un punto no escoge la línea recta, que en teoría es la más corta entre dos puntos, pues por muy rápido que vaya y uno coge el camino recto, el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar, a lo mejor llega antes que el otro que es muy rápido. Lo lento tiene que estar muy valorado en el camino del hermetismo. Pero claro, nos sentimos obligados a ir deprisa. Nos autoobligamos, la personalidad nos obliga a ir deprisa, el ego nos obliga a ir deprisa, los pensamientos nos obligan a ir deprisa, las emociones deprisa. Quizás el deporte que hagamos, si hacéis tai chi, chikun o cualquier otro, no, pero si no, es deprisa, y del deprisa, el sabor vida de esos momentos no lo atrapamos. Y yo lo entiendo, uno está haciendo algo con el ordenador y se da cuenta de la velocidad que lleva y que lo va a acabar pronto. Para empezar con otra cosa, claro. Que la acabará pronto para empezar con otra. Pero que lo va a acabar pronto y eso da una satisfacción a nuestra competitividad. Hagamos de competir contra nosotros mismos. Y hemos ganado. Pero quizás en vez de competir, se nos da para bajar el ritmo y saborear el gusto a la vida, tener ese sabor vida en el paladar. A lo mejor llegamos antes y acabamos antes. Con un sabor, con un gusto diferente al que nunca habíamos tenido. Con una sonrisa y oye, quizás más descansado. Y llegamos a casa y estamos más descansados. Y hemos cundido igual del trabajo o más. Menos no lo creo. Aquel trabajo, el que sea, nos ha dado un sabor. Pero cuando se acaba, se acaba. Habrá durado el tiempo que ha durado. Y después viene otro. Oye, ¿puedes hacer tal cosa? O tengo que hacer otra cosa. Diferente. Entonces, es como para nuestro sabor, vida, para nuestro sentido del gusto, es como si, pongo un ejemplo, que los ejemplos siempre cojean por algún sitio.
como si te comieras una naranja, y está bueno, pero como vas a empezar otra cosa seguidamente, te comes una fresa. El gusto de naranja todavía no te ha ido, has puesto el gusto de la fresa que se mezcla con la naranja, y que después te comes, viene otra faena y te comes un higo. Y estoy hablando de frutas, pero si ya no salimos del mundo de las frutas con otros sabores menos armoniosos, se nos hace una mezcla de sabor que al final no hemos saboreado nada. Pero, ¿y si entre trabajo y trabajo hacemos una pausa? La productividad. Si entre un trabajo y otro trabajo hago una pausa, pierdo tiempo. No sé, pon el tiempo en un cajón, haz una pausa y mira si se ha perdido algo. El tiempo nunca se ha perdido. Que sepa, quizá alguien me dice, sí, el tiempo se perdió. Bueno, después si el tiempo existe o no existe, allí entraríamos en otro. Pero quiero decir que si haces una pausa, ¿y una pausa de cuánto? ¿De un momento? ¿Y cuánto es un momento? Es un tiempo espiritual que el reloj no lo contabiliza. Gracias a Dios. Todavía no lo contabiliza. Y haces un momento, que es una reflexión. He acabado esto, voy a empezar otra cosa. Y empiezas algo nuevo. Con el paladar, con el gusto, a cero, y entonces saboreas el nuevo trabajo. Y así sucesivamente. Y el sabor vida vive en uno. Y al final de la jornada, que no acaba nunca, porque cuando acaba de trabajar has de ir a tu casa, has de duchar, has de preparar la cena, la comida, los niños, o sea, no acaba nunca. El no se acaba nunca, porque nunca se acaba, pero cuando uno entra en su habitación, se ha duchado y va a hacer una reflexión, y reflexiona sobre el día, mirad, uno cuando reflexiona sobre el día le vienen imágenes, ¿verdad? Es normal, ¿no? He estado con tal, con cual, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Sensaciones y emociones, ¿a que sí? Es normal. Incluso puede venir un olor, ¿de acuerdo? Cuando se ha vivido con el sabor vida, te vienen sabores. Y mira que tenemos sabores. Este mundo nos ha entregado frutas, nos ha entregado verduras, nos ha entregado cientos de sabores, especies. Por los sabores anímicos hay más. Yo no os he contado cuántos, pero de anímicos siempre hay más. Y son sabores que sanan. Sabéis que hay personas que saben sanar con sabores. Medicina tradicional oriental. Pues esos sabores sanan. Y nos dan un descanso. Y nos hacen sentir satisfechos. No competitivos, sino satisfechos. Y esta es la propuesta que teníamos hoy para vosotros, para todos nosotros. Vamos, primero que me incluyo soy yo, ¿no? En no olvidar el sabor vida. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.